Cuando hablamos de sistemas tipo Mac OS, tipo Windows, tipo Linux, como ya lo mencioné, estamos hablando de que hay una filosofía detrás muy diferente. ¿Y cuál es la filosofía de Linux? Y esto es algo que al principio yo no le daba mucha importancia, pero conforme me fui adentrando cada vez más, lo fui entendiendo. Y Linux es igual que las criptomonedas, es algo que al principio no entiendes nada, pero mientras más tiempo pases con él, más lo vas entendiendo, más lo vas integrando en ti acá. Y entonces una vez que ya lo vas integrando, empiezas a entender por qué funciona, cómo funciona, empiezas a entender los términos, etc. ¿Y qué es lo que tiene Linux que a mí personalmente me convenció muchísimo? Y esto me lleva a muchos años atrás. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años fue cuando me empecé a apasionar en todo el tema de la informática. Y en aquel tiempo pues yo no tenía la menor idea de nada. Y entonces eché a perder mi computadora varias veces, tuvimos que pagarle a técnicos para que fueran a la casa a arreglar el equipo y todo. Y todo fue porque a mí me daba curiosidad aprender a programar páginas web. En aquel entonces no había nada como WordPress, no había software para crear páginas web. Todo lo que tú quisieras crear como página web lo tenías que escribir directamente tú en código HTML. Y en aquel tiempo eso era lo que yo hacía. Conforme aprendí a hacerlo, después yo quise ver, bueno, ¿y qué puedo hacer para agregarle un video a mi página? ¿Qué puedo hacer para agregarle música a mi página? O cosas así. Y eso me fue llevando a ir aprendiendo sobre ediciones de video, ediciones de audio, lo que es diseño gráfico, ediciones de fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso estoy hablando de cuando yo tenía 15, 16 años. Y al estar haciendo todo eso, de pronto pues eché a perder mi computadora varias veces, tuvimos que pagarle a técnicos para que llegaran a la casa. Y ya después de como la tercera vez dije, mis papás me van a matar porque ya es la tercera vez que echo a perder la máquina. Y entonces pues ahora voy a ver qué tengo que hacer para poderla arreglar. Y entonces más o menos recuerdo qué fue lo que hizo el técnico y entonces empecé yo a buscarle poco a poco, sin instrucciones, sin nada, empecé yo a buscar qué tengo que hacer para poder arreglar este equipo y me tardé como una semana, nunca les dije a mis papás que había echado a perder la computadora, pero después de como una semana, semana y media, pude arreglar la computadora y a partir de ahí dije, ya sé qué tengo que hacer para arreglar equipos. Y entonces a partir de ahí fue como poco a poco yo me fui formando en todo este tema, en todo lo que tiene que ver con informática. Yo siempre fui autodidacta, nadie me enseñó nada. Esto me lleva, aunque es una historia un poquito lejana, esto me lleva a que en aquel tiempo era Windows 95, luego Windows 98 y ya después vino Windows Millennium y Windows 2000 y todo lo demás. En ese tiempo, una de las cosas que tenía Windows, que era algo que me gustaba muchísimo, era que tú lo podías personalizar completamente, le podías instalar temas de escritorio, le podías cambiar muchísimas cosas, podías hacer lo que se viera completamente diferente a como era el Windows original. Y todo eso se valía dentro del sistema, era algo que a mí me gustaba mucho hacer. Pero llegado un momento, sobre todo cuando llegó Windows XP, y todavía con Windows XP había flexibilidad, pero a partir de que llegó Windows 7, luego Windows 8 y luego Windows 10, prácticamente las personalizaciones que tú quisieras aplicar en el sistema eran inexistentes. Era lo que el sistema te dejara te hacer y nada más, pero tú no podías jugar con el sistema de la forma como se podía hacer antes. Cuando hablamos de Linux, estamos hablando de que es un sistema 100% libre, en el sentido de que es libre para permitirte decidir a ti. Tú eres libre de utilizar el sistema como tú quieras. Y eso es algo que los otros sistemas se ha perdido. Tanto Mac como Windows piensan que ellos saben mejor que tú qué es lo que quieres. Por lo tanto, tú te tienes que adaptar a lo que ellos te dan, como ellos te lo dan y se acabó. Si tú quieres hacer algún cambio, quieres hacer algo diferente, algo que el sistema generalmente no hace, no te lo van a permitir. Y sobre todo menos en Mac. Con Linux, tú tienes la flexibilidad absoluta siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Pero bueno, esa es una de las partes filosóficas que más me gustan de Linux, pero no es la más importante. La más importante para mí, que fue en su momento cuando lo adopté y fue cuando dije qué maravilla es esto, es que en aquel tiempo teníamos un negocio y ahí teníamos aproximadamente cerca de 10 o 15 computadoras trabajando. En 2012 fue cuando yo hice el cambio ya personalmente. Desde 2011 estuve probando Linux, pero todavía no me atrevía a dar el salto a ya quedarme en Linux. En 2012 fue cuando ya finalmente decidí dar el salto completo a Linux, se lo instalé en mi computadora y me empecé a familiarizar con él. Al principio me costó trabajo porque decía es que esto es muy diferente, no
no me adapto totalmente, pero me obligué a mí mismo a adaptarme, a decir, no, no nada más porque no me adapto lo voy a hacer a un lado, me voy a obligar a mí mismo a probar este sistema, lo voy a probar durante 6 meses, un año, y en ese tiempo, si definitivamente no me acomodé, pues entonces regresaré a Windows. Pero de lo contrario, me quiero obligar a mí mismo a conocer este sistema, a adaptarme a él y aprender a hacer todo lo que quiero hacer en este sistema como lo hago en el otro. Y entonces yo mismo me fui obligando. Llega entonces 2013, 2014 más o menos cuando viene el lanzamiento de Windows 10. Y cuando viene este lanzamiento, aunque te permitían hacer una actualización desde Windows 7 a Windows 10 o de Windows 8 a Windows 10, la realidad es que el sistema empezaba a ser muy demandante para el hardware de aquel momento. Y entonces, si querías tener la última versión de Windows, tenías que comprar nuevos equipos. Cuando estamos hablando de una empresa, que además es un negocio familiar, empezamos a hacer presupuestos y vemos que si queremos hacer el salto a tener los nuevos sistemas, pues obviamente eso implica una inversión muy grande, porque no solamente estás comprando un nuevo sistema, sino que además tienes que renovar todos los equipos que se tienen ahí. Como yo ya venía con la experiencia de Linux en mi propio equipo, yo propuse en la empresa, dije, ¿saben qué? Vamos a hacer esta prueba. Vamos a instalar Linux en los equipos y vamos a ver cómo nos acomodamos. Lo hicimos empezando con Ubuntu y prácticamente el gusto nos duró 2 o 3 semanas y al final nadie se acomodó. Entonces dije, chin, pues vamos de regreso otra vez a Windows 7, pero ya tenemos aquí el que pronto tenemos que empezar a ver lo de la actualización a Windows 10. Y entonces pasa 1 o 2 meses y entonces mucho software que en ese momento utilizábamos teníamos que también renovarlo. Y entonces cuando empezamos a ver todo este tipo de cosas, digo, no, ¿saben qué? Vamos a volverlo a intentar una vez más y si no nos acomodamos, pues definitivamente vamos a tener que desembolsar una cantidad fuerte para comprar nuevos equipos y nuevos sistemas. Cuando hicimos todo el presupuesto, vemos que con Linux es totalmente gratuito, por lo tanto no tenemos que gastar absolutamente nada. Y los sistemas que se tienen, que en ese momento ya Windows nos decía que eran obsoletos, si les ponemos Linux van a funcionar perfectamente. Y entonces lo volvemos a intentar, instalamos ahora una versión diferente de Linux, en lugar de estar hablando de Ubuntu, lo intentamos con Linux Mint y todo nos funcionó a la perfección. La ventaja que tiene Linux Mint, que de eso te voy a hablar más adelante, es que si tú vienes de Windows, con Linux Mint no te vas a perder porque es muy parecido. No es igual, sí tiene muchas diferencias, pero gráficamente cuando tú entras a este sistema no te vas a perder porque utiliza prácticamente los mismos patrones. Y entonces pusimos Linux Mint en la empresa y todo nos funcionó perfectamente. Nos evitamos el tener que estar pagando licencias de nuevos sistemas, nos evitamos tener que comprar nuevos equipos, nuevo hardware, todo simplemente utilizando los sistemas que ya teníamos. Y esta es una de las partes filosóficas de Linux más importantes. Ellos te dicen, si tú tienes un equipo viejo, lo puedes hacer funcionar todavía. No porque sea un equipo que ya tiene 4 o 5 años, lo tienes que desechar. En cambio, con Windows te dicen, si tú, por ejemplo, ahora que va a salir Windows 11, te dicen, si tu equipo no tiene el TPM2 no sé qué, con eso no vas a poder instalar Windows 11. Y si se lo instalas, pues sí lo puedes instalar, pero no vas a recibir actualizaciones. Ese tipo de cosas es como una extorsión para que tengas que estar obligado a estar comprando equipo nuevo constantemente. Eso mismo te lo hizo cuando salió Windows 10, lo mismo hizo cuando salió Windows 8, cuando salió Windows Vista, etc. Todo ese tipo de cosas con Linux no ocurre. Con Linux te dicen, si tu equipo funciona, si tu hardware funciona, puedes funcionar con Linux. No importa cuántos años tenga tu equipo. Obviamente, mientras más moderno va a funcionar mejor. Pero si tienes un equipo que tiene 10 años o menos, si tú le pones Linux te va a funcionar perfectamente. Eso, para mí, fue algo que me convenció muchísimo. Y dije, me estoy quitando totalmente la pata en el cuello que te están diciendo, ahora tienes que cambiar de equipo y ahora tienes que renovar. Se acabó con eso. Otra de las cosas que fue uno de los cambios que yo tuve, como conté, cuando yo tenía 15, 16 años, pues una de las cosas que me gustaba hacer mucho era algo que debes de estar familiarizado, era
craquear software, era el tener, por ejemplo, un software específico y decir, mira, con esto ya no te pide que le pongas el código de licencia, o con esto ya no tienes limitaciones, etcétera. Todo ese tipo de cosas me gustaba hacerlo, obviamente como todo escuincle que aprendió a picarle a la computadora, pues sabes hacer muchas cosas. Conforme voy avanzando, pues obviamente te das cuenta que eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque aunque tú puedes decir, mira, yo estoy utilizando un software pirata que nadie se entera de él y no le afecta a nadie, la realidad es que sí le afecta, porque el software que tú estás utilizando, si no estás pagando una licencia, es una licencia que alguien que trabajó en hacer ese software no está recibiendo ese beneficio. Pero eso yo no lo entendí hasta mucho después. Y entonces, cuando entro a Linux, me doy cuenta que no hay necesidad de estar hackeando ningún software, no hay necesidad de utilizar cracks ni nada de eso que además ponen en riesgo tu sistema. No hay necesidad de hacer nada de eso porque todo es software de código abierto y es software libre. Hay que tener en cuenta que es diferente hablar de software libre y software de código abierto. Cuando hablamos de software de código abierto, significa que tú puedes ver el código de cómo está programado ese software. Sin embargo, aunque sea de código abierto, puede ser un software que si tú quieres utilizar, tienes que pagar por él. Y por otro lado, tienes software que es gratuito, software que es libre. Libre significa que es libre para utilizarse, tal vez libre para copiarse. ¿Por qué? Porque hay algo que se le llama el free and open source. Cuando es libre, tú lo puedes utilizar como tú quieras. No necesitas pagarle a nadie para poderlo utilizar. Sin embargo, puede ser que te digan, sí, es libre de utilizarse, mas no libre de copiarse, como en el caso de Hex. Hex es libre de utilizarse, pero no libre de copiarse. Nadie lo puede copiar porque tiene derechos de autor. Lo mismo ocurre con el software. Al final Hex es software, es simplemente un contrato inteligente, es un software. Entonces hay esas dos. Por un lado está el código abierto, por otro lado es que un software pueda ser libre. Puede ser las dos juntas o puede ser una u otra. Entonces, al utilizar Linux me doy cuenta que puedo utilizar todo el software que Linux te da y no tienes que pagar absolutamente nada por él. Y tienes también Office, puedes hacer ediciones de video, ediciones de audio, diseño gráfico, puedes hacer todo lo que quieras, también lo encuentras en Linux. Funciona muy parecido, no igual, pero puedes hacer también todo eso. Entonces, cuando me voy dando cuenta de todo esto, digo, esto es una maravilla. Y lo mejor de todo es que no tengo que pagar nada por él. No tengo que estar pensando en cómo piratear software, no tengo que estar pensando en cómo hacer nada. Simplemente yo instalo este sistema operativo y tengo acceso a todo el software y no tengo que pagar nada. Obviamente hay aplicaciones para Linux que sí se cobran, pero está bien, tú puedes decidir si decides pagar por ellas o puedes utilizar aplicaciones alternativas que te permitan hacer lo mismo. Cuando me doy cuenta de todo esto, digo, esto es una maravilla. O sea, puedo utilizar un equipo que ya está viejito y que sigue funcionando igual o mejor que cuando lo compré. Además, el sistema operativo no tengo por qué estar pensando en si es necesario piratearlo, si no quiero pagar la licencia, o en estar pagando una licencia. No necesito estar registrándome, dando mis datos para poder utilizar el sistema. No necesito pagar por ningún software. Entonces, cuando empiezo a ver todas estas cosas, digo, esto es una maravilla. Y además, el sistema se mantiene actualizado constantemente y crece muchísimo más rápido que lo que crece Windows. Simplemente, ¿cuánto tarda en salir una nueva versión de Windows? En el caso, por ejemplo, de Ubuntu, cada 2 años tú tienes una nueva versión de Ubuntu. Y así como Ubuntu crea una nueva versión, al momento que se crean los forks, por ejemplo Linux Mint, Zorin OS, etc., aprovechan la nueva versión de Ubuntu, además ellos todo lo nuevo que están desarrollando, y entonces tienes una liberación de sistemas nuevos muchísimo más rápida que la que tienes en Windows. Entonces, cuando vas añadiendo todas estas características, te vas dando cuenta de la maravilla que es. Ahora, ¿por qué decido yo utilizarlo? Que va en parte lo que ya te he contado. Como ya lo mencioné, Linux funciona con equipos que ya tienen varios años y funciona igual, si no es que muchísimo mejor que como funcionaba Windows cuando venía instalado de fábrica. Y esto es algo impresionante. Esto obviamente implica un ahorro económico impresionante porque no tienes que estar comprando equipos constantemente, no tienes que estar actualizando tu computadora cada 2 o 3 años porque ya Windows ya está lento, porque todo se vuelve mucho más pesado. Otra vez, no es necesario estar pirateando software. Ya todo viene incluido dentro del sistema y tienes acceso a muchísimo software de código abierto y libre.
Tres, y esto lo mencioné anteriormente, Linux es muchísimo más fluido, más rápido, más estable, más seguro que utilizar Windows. En la empresa, de lo que te platiqué, antes de haber instalado Linux o de haber migrado todos los sistemas a Linux, utilizábamos siempre Windows. Y era prácticamente así, casi religiosamente, cada 6 meses aproximadamente era necesario hacer un formateo de los equipos para reinstalar Windows y dejar todo reconfigurado de forma correcta, porque en general los equipos ya después de 6 meses empezaban a tener problemas de que ya está muy lento, tarda mucho en arrancar, no me abre los programas, se desconecta de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas que si tú trabajas con Windows debes de estar muy familiarizado con ellos. O simplemente ya tarda muchísimo en arrancar, o en este momento tenía que trabajar y se puso a hacer una actualización y se va a tardar 4 horas en dejarme trabajar. Todo ese tipo de cosas, en Linux no tienes ningún problema de esos. Y en mi experiencia, por ejemplo, cuando hablé de que en la empresa instalamos Linux, en 2014 instalamos una edición de Linux Mint, nos funcionó muy bien. En 2016 salió una nueva versión de Linux Mint, que creo que en ese entonces estábamos hablando de Linux Mint 17. Lo instalamos en todos los equipos y este año decidimos ya cerrar el negocio, pero esa instalación de Linux se quedó en todos los equipos desde 2016 y hasta la fecha en que se cerró el negocio seguía siendo la misma instalación de Linux la que seguían utilizando. Ya se había terminado el tiempo de soporte de esa instalación. Sin embargo, desde que se instaló Linux Mint en el 2016 hasta que se cerró la empresa en 2021, los equipos seguían funcionando exactamente igual que como se configuraron en un principio. Arrancaban igual de rápido, funcionaban igual de fluido, nada se hizo más lento, todo funcionaba exactamente igual que como se configuró en un principio. Tú que seguramente utilizas un equipo con Windows, te pregunto si tu equipo se comporta exactamente igual que cuando lo adquiriste o que cuando instalaste Windows, si ya llevas 3, 4, 6 meses o un año de que no lo has formateado. Nada más, y déjamelo en los comentarios si me dices si funciona exactamente igual. Y si funciona exactamente igual, te felicito porque seguramente sabes muy bien lo que estás haciendo, pero a la mayoría de la gente puedo garantizarte que no les pasa eso. Y con Linux Mint no tuvimos ese problema. Otro punto, y este es importantísimo, como ya lo he mencionado en mis otros videos, cuando hablamos en temas de seguridad, yo soy excesivamente paranoico. Y una de las cosas que tiene tanto Mac OS como Windows es a lo que se le llama la telemetría. Telemetría es que el sistema está monitoreando qué es lo que haces para entender cuál es el comportamiento del usuario y entonces hacer mejoras en su sistema para que el sistema se vuelva más amigable todavía de acuerdo a lo que el usuario generalmente utiliza. Pero esto, ¿cuál es el problema? Al menos yo como lo veo. Si tú quieres utilizar Windows, es que para poder utilizar el sistema te van a pedir que te identifiques. Tienes que vincular tu cuenta de correo electrónico y entonces de entrada ya saben quién eres y están monitoreando todo lo que haces. Eso es la telemetría, que puede ser una telemetría muy invasiva como puede ser una telemetría muy sencilla. La realidad es que en general, viendo cómo van las cosas, cada vez la privacidad no existe. Y en el caso de Linux no hay telemetría. Y si la hay, tú tienes la oportunidad de elegir si decides participar o no, y es mínima. No les interesa saber quién eres, no les interesa saber nada. Lo único es cuántos sistemas están utilizando Linux, porque para que ellos puedan llevar una cierta estadística. Pero prácticamente esa es toda la telemetría que hay en Linux. A menos que tú instales algún programa que no sepas qué estás haciendo o que no sepas qué componentes tiene ese programa y ese programa contenga telemetría. Pero Linux en sí mismo no tiene telemetría. Y eso para mí es extremadamente valioso. Como ya lo mencioné, al momento que estamos hablando de que es un sistema de código abierto, muchísima gente puede crear sus propias versiones de Linux. Y aquí, para gustos, los colores. Hay de todo. Hay desde sistemas excesivamente sencillos y simples que son muy fáciles de usar, hasta sistemas que son muy complicados. Y yo me considero tal vez un usuario de nivel medio. ¿Qué otra ventaja tiene? Tienes software compatible con todo. Tienes, por ejemplo, lo equivalente a Microsoft Office. Puedes utilizar LibreOffice, puedes utilizar OnlyOffice y hay otras más. Puedes utilizar, por ejemplo, software que es similar a Photoshop
puedes utilizar software similar a Illustrator, similar a InDesign, similar a CorelDRAW, etc. Tienes software compatible con todos esos formatos. No necesariamente van a funcionar igual, pero una vez que tú te adaptas a ellos te vas a dar cuenta que puedes hacer exactamente lo mismo que haces con los otros, y además estos son software 100% gratuito. Como ya lo mencioné, al ser Linux un software de código abierto, es un software que da seguridad. Es muchísimo más seguro porque se mantiene actualizado mucho más constantemente. Y otra gran ventaja, nuevamente cuando hablamos del tema del núcleo de Linux, que es el director de orquesta, una de las características que tiene Linux es que tú no necesitas controladores para instalar hardware nuevo. Por ejemplo, en Windows, si tú compraste un micrófono, una cámara, una tarjeta de video, etc., tienes que instalar los controladores para que Windows pueda reconocer qué nuevo hardware acabas de instalar en la computadora. En el caso de Linux no es necesario, simplemente tú conectas tu hardware y automáticamente lo va a reconocer. La razón es porque el kernel se mantiene actualizado y el kernel es el que logra identificar el hardware que contiene una computadora. Todos los controladores se encuentran en el kernel. Esa es la diferencia con Windows. Esto es una de las cosas que al principio se criticaba mucho en Linux. Se decía, es que Linux no tiene soporte para hardware. Eso era antes. Ahora cualquier hardware que tú instales en Linux prácticamente te lo va a reconocer, a menos que sea algo muy nuevo o que sea un hardware diseñado específicamente para trabajar con Windows. Cuando estamos hablando de un hardware muy especializado, por ejemplo, o una máquina de grabado láser, por ejemplo, que fue diseñada para trabajar con Windows, es probable que no la puedas usar en Linux. Si estás hablando, por ejemplo, de software de aplicación en medicina o cosas así que fue diseñado para Windows, es probable que eso no lo vayas a encontrar en Linux. Sin embargo, para un usuario casero, normal, común y corriente, con Linux vas a tener acceso a todo y prácticamente todo el hardware que yo tengo, incluso hardware viejo, si yo lo conecto a mis equipos, todo funciona perfectamente. Ya te hablé de todo lo bonito, ahora vamos a hablar de lo feo. ¿Qué desventajas tiene Linux? Si tú, por ejemplo, colaboras en tu trabajo con usuarios de Windows o de Mac, es probable que llegues a tener ciertos problemas de compatibilidad con los archivos que comparten. Por ejemplo, si tus compañeros de trabajo utilizan Microsoft Office, tú no vas a tener problema en abrir los documentos, en editarlos, en trabajar con ellos y todo. Tú no vas a tener ningún problema de compatibilidad. Pero es probable que lo que tú crees, cuando tú se lo envíes a ellos, tengan ligeros problemas de compatibilidad, porque tú no estás utilizando Microsoft Office, estás utilizando un programa compatible con Microsoft Office. Y entonces ahí prácticamente los problemas de compatibilidad que vas a tener van a ser problemas en los formatos. Es decir, si tú hiciste un documento en Word que tiene una plantilla específica, un diseño específico, y lo trabajaste en Microsoft Office y lo pasas a LibreOffice o a OnlyOffice, puede ser que algunas cosas se muevan, que algunos textos estén acomodados diferente, etc. Y ese es el tipo de problemas con el que te puedes topar. Otra cosa, por ejemplo, si utilizas mucho la suite de Adobe, en Linux no hay Adobe Photoshop, no hay Adobe Illustrator, no hay ningún programa de esos. Hay programas compatibles y entonces ahí es donde puedes tener ligeras diferencias. El software libre sí te va a permitir abrir los archivos que tú hayas creado en Adobe. Sin embargo, lo que tú crees en el software libre, el software de Adobe no te va a permitir abrirlo, a menos que lo hagas PDF. Pero entonces ahí tienes que empezar a aprender cómo jugar con esto. Pero esta sí es una desventaja. Sin embargo, si tú trabajas en tu casa, contigo, para ti, y no tienes que estar compartiendo documentos con nadie, no tienes ningún problema. Cualquier información que tú recibas la vas a poder abrir y no vas a tener problema. Y además, por cómo está diseñado Linux, es muchísimo más difícil que te pueda infectar un virus, que te pueda infectar algo, porque tú todo movimiento en el sistema tienes que darle autorización. Entonces, si hay un software que se quiere instalar en tu máquina para hacerte daño, de entrada con Linux no vas a tener problema porque tú le tienes que dar el permiso. Y este es un punto bien importante que también se me olvidó mencionar en un principio. Cuando Linux se diseñó, a diferencia de Windows se diseñó con el objetivo de poder utilizar una computadora
para poder, digamos que, democratizar la informática para que cualquiera pudiera utilizar una computadora. Ese fue el objetivo de Windows. Y ya una vez que hicieron todo eso, después dijeron, chin, ¿y ahora cómo le hacemos para que el sistema sea seguro? Y entonces a partir de ahí empiezan a diseñar las capas de seguridad para poder proteger el sistema. Linux empezó primero pensando en seguridad y después pensó en cómo hacerlo fácil para el usuario. Por lo tanto, de entrada desde su diseño, Linux es muchísimo más seguro que Windows. Otra desventaja importante, si a ti te gusta jugar juegos en la computadora, si te gusta jugar en la computadora, utilizar videojuegos, Linux sí te puede servir, pero no va a ser lo mismo. Para videojuegos en la computadora, nada como Windows. En Linux hay Steam, está Lutris, y son diferentes herramientas que tú puedes utilizar para poder correr juegos en Linux. Y sí se puede y funciona bien. Yo juego todavía Unreal Tournament 2004 en mi computadora con Linux y no tengo ningún problema. Pero cuando estás hablando de los juegos más nuevos, ahí es donde puedes tener ligeros problemas. Entonces, si el uso que tú le das a tu computadora es para juegos, ahí yo me lo pensaría 2 veces antes de dar el salto a Linux. Otra cuestión, en Linux mucho se resuelve desde la terminal. Y esto puede ser un poco intimidante. Entonces, por lo mismo, si a ti te da miedo involucrarte en temas de la terminal y todo, sí puedes utilizar Linux sin la terminal, pero tienes que elegir muy bien qué distribución de Linux es la que más te conviene para eso. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Como ya lo mencioné, hay una diversidad enorme de distribuciones y esto lo puede volver abrumante. De eso no te preocupes, más adelante vamos a hablar de qué distribuciones te recomiendo yo para que rápido puedas, si quieres probar el mundo de Linux, te voy a decir qué distribuciones son las que yo te recomiendo para que rápidamente te puedas integrar y que no tengas que pasar por mucho sufrimiento. Otra desventaja, Linux, si ya te quieres adentrar más en cómo funciona, en aprender a jugar con él y todo, implica que te tienes que adentrar mucho más a entender cómo funciona un equipo, cómo funciona una computadora. Hace una semana tuve la oportunidad de arreglar la computadora de una amiga que tenía una computadora ya arrumbada y ella ya estaba muy inquieta porque ahorita tiene bajo presupuesto y quería comprar una computadora nueva. Y me dijo, es que tengo este equipo que sí funciona, pero no sé, o sea, ya necesito comprar uno nuevo. Le dije, mira, vamos a hacer esto, préstamela, te la voy a configurar con Linux, úsala y si te acomodas, no compres ningún equipo. Con esto vas a tener un equipo de aquí a 6-8 meses y ya una vez con tu trabajo, conforme ya te vayas recuperando económicamente, ya decides si compras un nuevo equipo o no. Pero ahorita de entrada el equipo que tienes lo podemos hacer funcionar. Efectivamente lo hice y hace 3 días más o menos me escribió y me dice, esto es una maravilla, estoy fascinada con la computadora, funciona más rápido que cuando la compré y puedo hacer todo lo que podía hacer antes. Siento que estoy utilizando una computadora nueva. Y está utilizando un equipo que ella compró en 2016. Estamos en 2021 y siente que su computadora funciona como nueva. Ese es el tipo de experiencia que puedes tener si utilizas Linux. Desventajas, como ya lo mencioné, algunas incompatibilidades de hardware, sobre todo cuando hablamos de hardware muy especializado o hardware muy nuevo. Si ya pasó algo de tiempo, es probable que Linux también incluya soporte para ese nuevo hardware nuevo y al paso, supongamos que acabas de comprar un equipo, le pones Linux ahorita, no te reconoció todo, al paso de 1 o 2 años, si le vuelves a poner Linux, todo te lo va a reconocer sin ningún problema. Incluso puede ser que eso ocurra en no más de 3 o 4 meses. Y la otra desventaja es que no todo el software que se utiliza en Windows lo vas a encontrar en Linux. Sin embargo, vas a encontrar software compatible y también tienes 2 opciones. Puedes ya sea virtualizar Windows dentro de Linux y con eso tener acceso al software que te gusta utilizar en Windows, que eso yo lo hago con 3 softwares específicos. Yo sigo utilizando Windows virtualizado porque hay 3 softwares específicos que no me funcionan en Linux. Entre ellos uno es CorelDRAW, otro es WebFlux y otro es Audacity con unas extensiones que únicamente fueron diseñadas para Windows. Fuera de eso, todo lo demás yo lo uso a través de Linux. Y tienes otra opción, si no estás creando una máquina virtual, que eso lo puedes hacer con Boxes, con VMware o con VirtualBox. Si no quieres hacer eso, puedes instalar una capa de compatibilidad de Linux con Windows que se llama Wine y con esa también puedes instalar software de Windows en Linux.
Sin embargo, no necesariamente todo te va a funcionar perfectamente. Hay software que sí funciona, hay software que no. Ahí es cuestión de que lo pruebes tú.